A diario ustedes me preguntan: oye Alex, ¿cómo haces para conseguir camisetas o piezas a esos precios? ¿Dónde las compras? Pues bien, hoy compartiré con ustedes algunas de las estrategias que yo utilizo para comprar piezas. Una de ellas, la que más empleo, es comprar lotes grandes a un coleccionista, por ejemplo, que quiera vender piezas. No compro una o dos, ya que eso genera muchos gastos de envíos, y si le compro varias piezas, siempre el envío te va a salir más barato. Así también podrás negociar un precio paquete por todo el lote. Y ese es el caso del día de hoy. Hoy tenemos un unboxing muy especial porque estamos hablando de 15 piezas y la mayoría son sudaderas, chamarras cazadoras o chaquetas. Y me disculpan los mexicanos, que hace poco me enteré que esa palabra puede ser un mal término en tu país. Si esta es la primera vez que te pasas por aquí, me presento, soy Alex y esto es Tricots Jerseys, una comunidad donde compartimos la pasión por el coleccionismo de camisetas de fútbol y en este caso de piezas también coleccionables como lo son las chamarras o sudaderas. La mayoría de las piezas que vinieron en este lote son de principios o mediados de los 2000. Algunas quedarán en mi colección privada y algunas otras probablemente las venda para poder obtener flujo de caja y poder seguir comprando piezas nuevas para mi colección privada. Si te interesa alguna, ya sabes, simplemente me contactas y podríamos llegar a un acuerdo. Tengo muchas ganas de compartir las piezas que vienen aquí dentro y sin más, comencemos ya con el unboxing. Siempre recuerden utilizar una navaja con mucho cuidado, ya que no sabemos si las piezas se encuentran muy cerca del borde. Yo en general levanto la parte superior un poco para asegurarme que no golpea y vamos a... está fácil y veamos qué nos vino. Ojo, yo sé lo que viene aquí. Esto no es un unboxing misterioso o unboxing sorpresa. Sé cuáles piezas vienen, sin embargo, ya esto fue pedido hace aproximadamente un mes y también es diferente cuando ya las recibes y las tienes en mano. Allí puedes apreciar diversos detalles que no siempre en una foto de un móvil se pueden ver bien. Me encantaría también hacer una dinámica entre nosotros y sería que ustedes me dijeran, después de que veas el video completo, me dijeses cuánto crees que pagué por todo el lote de las 15 piezas. A la persona o las personas que se acerquen más o que incluso den con el precio exacto que pagué por esto, prepararé algo especial en alguno de los próximos videos. Sin más, comencemos ya con la primera pieza. Y ya la vi, es hermosa y a ver cuántos de ustedes la reconocen. Se trata de una chamarra de la... Tengo una mosca por aquí. Se trata de una chamarra de la selección holandesa o de Países Bajos, fabricada por Nike, color negro, un pequeño entramado con detalles grises, tiene cierre completo o total, se encuentra en excelentes condiciones por lo que puedo ver, es una talla pequeña, una talla S y tiene el logotipo bordado en un naranja característico muy lindo. Tiene bolsillos en la parte trasera, nos encontraremos que tiene, esto es muy tradicional del 2010 al 2012, no recuerdo exactamente, pero se colocaba una especie de frase o el nombre del equipo en goma y este caso utiliza el negro, por lo que es muy difícil de ver en el vídeo. Está impecable esta chaqueta. Yo diría que un precio aproximado para ella sería de 40 euros aproximadamente. Ojo, estos son precios que yo estimo según lo que conozco del mercado el día de hoy. Esto siempre puede variar y es muy subjetivo. Vamos con la segunda pieza. Veo dos, pero vamos a comenzar con esta pieza italiana de la Juventus de Turín. Es el mismo template con cuello alto, cierre completo, dos bolsillos, pero esta tiene una pequeña diferencia. Es gris y además del color tiene los logotipos, tanto el Hush como el del club en silicona o goma, muy lindo. Tiene los terminales, el cuello y la parte inferior de la pieza a juego. La parte trasera, como es similar a la que acabamos de ver de Países Bajos, también tiene este detalle en goma, pero aquí sí sobresale muchísimo y se nota y luce genial. Está impecable. Me imagino que las colocó juntas por ser del mismo tipo de pieza. Más o menos el precio sería similar, alrededor de unos 40 euros. Seguimos en Italia, pero en este caso, fíjense, esta no es del mismo año, no tiene el nombre en la parte trasera y es del
Inter de Milán. Es también fabricada por Nike, aunque tiene el mismo tipo de cuello. Es un azul muy lindo y tiene una especie de V en la parte frontal en color blanco. A esta sí le veo unos mínimos detalles que probablemente no se aprecien en cámara. Está impecable. Más allá de eso, son unas motitas y tal. Diría que es de finales de los 2000. Si recuerdan, el Inter utilizó un reborde con los colores de la bandera en la parte externa del escudo. Está impecable también. Hermosa pieza. Diría que unos 35 euros aproximadamente. Nos vamos a España y esta es una de las piezas por las que compré este lote. Hay 2 o 3 piezas que realmente me encantan. Como te digo, esta es una de ellas. Esta se viene directo a la colección privada. Y te podrás preguntar por qué, si es del Real Madrid. Porque simplemente me encantan todas las piezas de los años centenarios del Real Madrid. Tiene las 3 tiras de Adidas en las mangas. No le dan el giro completo, lo hace lucir muy bien. Es muy sobria y tiene el escudo bordado. En la parte trasera únicamente encontraremos el detalle bordado del año centenario. Esta pudiera ser del 2001 o 2002. ¿Cómo podemos saberlo? Sencillo, simplemente revisamos la etiqueta interna. Saben, siempre les comento que Adidas coloca su etiqueta con el número de modelo en la parte interna y se puede apreciar que esta fue fabricada en el año 2002, precisamente en agosto. Por lo tanto, diríamos que esta es una pieza del año 2002. Se viene directo a la colección privada. Esa pieza, por ser del año centenario y del Real Madrid y tener unas muy buenas condiciones, podríamos estar hablando de unos 60-70 euros para el coleccionista adecuado. Continuemos. Y veo aquí la primera sudadera. Una sudadera es una pieza de entrenamiento, pero que no tiene cierre. Estamos hablando de el Sevilla, fabricado por Homa, diría por los acabados y todo, que esto es como de mediados de los 2000, quizás 2005. Si hay algún fanático del Sevilla, podría corregirme. También tenemos los colores del Sevilla aquí en las franjas laterales. Veo algo de desgaste en el cuello y en la tela en general, pero eso es normal cuando tenemos telas de mezclas de algodón. Lo que me pareció muy curioso de esta pieza es esto que les voy a enseñar. En la parte trasera nos encontraremos que tiene una serigrafía de Andalucía, una publicidad, lo que nos hace suponer que esta es una pieza de jugador. Además, miren la talla que tiene, gigante, una talla XL o L. El Homa de aquí sí tiene bastantes cracks, un pequeño detalle de Sevilla en goma en la parte interna. Las sudaderas se están cotizando mucho y se están volviendo cada día más coleccionables. Te diría que una pieza como esa puede estar entre 35 y 40 euros por haber sido fabricada para jugadores. Seguimos en España y volvemos al Real Madrid. Tenemos una pieza de entrenamiento, en este caso de cierre completo, Real Madrid. Por el template podemos datar esta pieza aproximadamente en el año 2004. También podríamos revisarlo con la etiqueta como les acabo de mostrar, pero estoy seguro porque conozco esta pieza que es del año 2004. Una talla M, en la parte interna tiene la malla que era tradicional de este tipo de piezas de entrenamiento. Muy bonita, es gris con escalas de negro. Hermosa en la parte trasera, un pequeño detalle de Adidas. Una pieza muy linda, unos 40 euros aproximadamente también. Saltamos de nuevo a Italia, donde nos encontraremos con el Club Rossoneri, el AC Milán. Tiene el logotipo bordado y cosido a la pieza. Y justo debajo encontraremos la publicidad de B-Wing. En la parte trasera tiene un mínimo detalle que dice Rossoneri bordado en la nuca, así como el mismo tipo de template en la parte frontal. Hermosa pieza, unos 45, probablemente por ahí anda, entre 40 y 45 euros. Vamos con una pieza que me causa un poco de gracia. ¿Por qué? Porque esta es una pieza que la conozco bien, tiene un acabado afelpado o tipo terciopelo, muy chulo. Es del año aproximadamente, como les dije, 2002. Tiene el logotipo de Nike en la parte del pecho, tiene respiradores, tiene todos los cordones por lo que estoy viendo, el tirador de plástico que suele perderse, es una talla L. ¿Y por qué les digo que esta pieza me causa curiosidad? O me causa gracia, porque esta es una pieza
con la que me estafaron. Y no me refiero a este coleccionista, me refiero a que el año pasado compré a otro coleccionista que le compraba a menudo una pieza que en teoría era esta, pero cuando me llegó, tan pronto la vi que era una falsificación. Si no has visto ese video, te lo dejo al final para que lo veas. La verdad que perdí ese dinero, pero aprendí que hay que siempre estar muy atento, y por eso es que yo hago estos videos, para mostrarles a ustedes algunos detalles con los que pueden estar atentos para que no los estafen. Una hermosa pieza, está impecable, diría que unos 50 euros fácilmente. Y vamos con otra de las piezas que me encanta de este lote, del Fútbol Club Barcelona, del año 2008. Es más pequeña de lo que esperaba porque es una talla S, esto sí la sé porque fue una de las piezas que más me gustaba, y sí, en efecto es talla S, pero la noto un poco chica. Yo mido 1,75 m y peso 70 kilos, y en general utilizo S o M en las sudaderas y chamarras. ¿Por qué me gusta tanto? Bueno, básicamente porque aquel equipo me trae muy buenos recuerdos. El color marrón no es un color muy utilizado en equipaciones de fútbol, y me agrada que utilice las pequeñas tiras con azul y grana en el pecho, pero mínimamente visibles. Tiene detalles en dorados que siempre lucen bien. En la parte trasera tiene pocos detalles, sigue el mismo patrón, y mínimamente un detalle dorado en la nuca. Está hermosa, tiene en la parte interna, no es en malla sino como en tipo seda, en un material, sigue siendo poliéster probablemente, pero está impecable. Esta es una pieza muy cotizada por ser del año 2008. Se consiguieron buenas cosas aquella temporada. Esa sudadera tiene un valor aproximado de 50-60 euros. ¡Ey! Si este video te está gustando, puedes apoyarme muy fácil. Solo debes dar like a este video, compartirlo, suscribirte si aún no lo estás, y de ese modo me motivas a seguir creando más y mejor contenido para todos ustedes. Sin más, continuemos ya con otra de las piezas. Nos vamos a Francia. Una chamarra de entrenamiento del Olympique de Marsella fabricada por Adidas. Es principalmente en color blanco y tiene esta manga en un azul celeste hermoso, una pequeña franja divisoria en azul. ¿Cómo podemos más o menos datar esta? Podríamos ver la etiqueta, pero ustedes no lo han visto, pero yo sí. En la parte trasera tiene un logotipo, y ese logotipo que se encuentra en la nuca es Adidas Team Guys, que era como el espíritu del equipo, y era unas piezas que fabricó Adidas en el año 2006 y 2007, en las que no tenía un patrón muy simétrico. Les gustaba intentar colocar una manga de un color, un patrón en el pecho diferente. Son muy coleccionables las camisetas de ese año, y van a ser mucho más porque este año tengo entendido que Adidas va a relanzar el patrón Team Guys para sus principales equipos. Esto es una talla, no lo sé si lo dije, una talla XL. Está en muy buenas condiciones, unas mínimas manchitas de almacenaje. Perfecta, 35-40 euros esa pieza. Seguimos y tenemos otra de las piezas que me interesaba mucho de este lote. Una sudadera, no tiene cierre, es una sudadera con una textura algo de algodón, aunque seguramente sea poliéster, del Ajax de Ámsterdam. Tiene el logotipo bordado en la parte frontal. ¿Y que no les llama la atención que una manga es de un estilo y una manga de otro? Pues bien, lo que les acabo de explicar. En la parte trasera más o menos sigue estos patrones asimétricos y tiene el logotipo de Team Guys. Es del año seguramente 2006. Me gustaba mucho cuando el Ajax utilizaba esta combinación de colores. Esta hermosa es Clima 365, que probablemente eran las que utilizaban los jugadores. No diría que es de un jugador porque es una talla bastante chica, es mi talla, y está en muy buenas condiciones. Una sudadera como esa puede estar alrededor de los 40 euros. Continuemos. Nos vamos a Inglaterra. Esta quizás es la pieza más moderna y me costó bastante poco, por eso está aquí incluida. Es una pieza de Nike y el Chelsea. El Nike, si no recuerdo mal, comenzó a vestir al Chelsea en el 2017 y probablemente esta pieza sea así. Este es un template genérico. ¿Y qué me refiero con genérico? Que Nike los vende solamente con el logotipo de Nike y sin ningún tipo de escudo. La parte trasera no tenemos nada. Muchos se conocen este tipo de piezas como cortavientos o forros polares. Tiene un pequeño cierre en la parte frontal y destaca de esta pieza que si lo leen dice Chelsea Football Club y abajo Foundation. Quiere decir probablemente que esta es una pieza que utilizó algún chaval o chico de las secciones inferiores del Chelsea. Está hermosa.
Es una talla L, aunque algo chica, suelen ir apretaditas. El 2017-2018, en muy buenas condiciones. Esta puede estar entre 25 aproximadamente, quizás 30 cuando mucho, por haber sido de jugador. Y aquí ya queda muy poco, quedan solamente 3. Voy a dejar lo que considero la mejor para el final. Aquí tenemos de el Magallanes. Estoy casi seguro que es Chile, me acaba de dar un lapsus, pero estoy seguro que Chile, fabricada por Umbro. No recuerdo el año exacto de esto, pero diría por los acabados, que es de 2010 aproximadamente. Me encanta este cuello, que es como redondo, pero tiene un pequeño pico. El color es azul. Este escudo de Magallanes está muy lindo, con 4 estrellas en la parte superior. Es una sudadera. Muy linda pieza, la verdad, de un azul marino, muy sencilla, pero a la vez elegante. No tiene ningún tipo de detalle. Una excelente adquisición, unos 30 euros aquí en Europa. Muy bien, vamos con la penúltima. Y tenemos al equipo blanco, el Real Madrid. Esta sí estoy viendo que no está en las mejores condiciones. No me refiero a la tela, me refiero a que veo que tiene como manchas de almacenamiento, quizás suciedad. La tecnología utilizada es una tecnología como un forro polar, que generalmente se utilizaban en invierno. De hecho lo veo y tiene mucha sensación térmica. Se ve que abriga bastante bien. Es del Real Madrid. Se le está comenzando a despegar un poco el parchecito. Quizás utilicemos la técnica de recalentar el parche para ver si logramos que se vuelva a pegar. Fácilmente diría que es 2010 o 2009 por la combinación de los colores. Tiene dorado, negro, las 3 tiras sobre las mangas en la parte trasera. No tiene nada, está bastante sencillita, no lo dije, pero es una talla S, es pequeñita. Esta también la compré a muy buen precio y podemos hablar de unos 20, 25, quizás 30 euros. Y llegamos a la cereza del pastel, una de las piezas que más me gusta de este lote. Déjame saber tu opinión. Tenemos una sudadera del Real Madrid fabricada por Kelme, la marca española, en excelentes condiciones. Quizás una de las mejores condiciones que he visto esta pieza. Ya la he tenido anteriormente, pero la vendí y me arrepentí. Esta es del año 96, lo podemos saber por el detalle de las mangas. Estas Kelme, estas paticas que solían utilizar, y adicional como estas tiritas en la parte lateral. Está impecable, como les digo, el escudo está cosido sobre la pieza, el cuello se encuentra en muy buenas condiciones, no tiene la etiqueta, se la quitaron, pero es una talla L aproximadamente. Me encanta cómo el Real Madrid utilizaba esta combinación de colores con el morado, el blanco y el negro. Fantástica en la parte trasera, no tiene mayor cosa. Y como les digo, estas sudaderas se están cotizando muchísimo y se están haciendo cada día más coleccionables. En lo particular, a mí me encanta coleccionar sudaderas. No tengo demasiadas, si les soy honesto, pero la verdad es que me agradan, me parecen una pieza sumamente coleccionable, como es esta pieza, que posiblemente la puedas conseguir entre 60 y 80 euros, dependiendo del país donde te encuentres. Me encantaría conocer ¿Tú coleccionas este tipo de piezas? ¿Coleccionas bufandas? ¿Coleccionas algún tipo de artículo diferente a camisetas? Déjalo en los comentarios, me encantaría leerlos y conocer qué coleccionan ustedes. Si este video te gustó, ya sabes, like, suscríbete y comparte. Nos vemos muy pronto, camiseteros, en un nuevo video. Hasta luego. Por cierto, el video que les dije donde me estafaron, aquí se los dejo. Y suscríbete aquí. Venga. Hasta luego.